Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios, para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Expresamos nuestro agradecimiento a nuestro Dios de que una vez más, con la palabra de Dios, podemos llegar hasta donde tú estás, querido amigo. Tal vez estás en tu casa, tal vez en el coche, tal vez en algún lugar, tal vez privado de salud o tal vez privado de libertad. Donde quiera que tú estés, te damos la bienvenida y así como agradecemos a Dios, una vez más queremos agradecerte a ti por tu sintonía. Este programa lleva por título Prosiguiendo a la meta y está basado en Filipenses capítulo 3. Pablo, el apóstol Pablo, aquel hombre de Dios que lo llenó todo con el Evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico, lo que hoy es la ex Yugoslavia. Él tenía una filosofía en su vida que la expresamos en el primer programa. Decía en el capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, decía el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y queremos, programa tras programa, dejarte una palabra desafiante, una palabra que te anime para que juntos prosigamos a la meta. Y estamos reflexionando alrededor de la palabra altar, palabra que en términos sencillos significa lugar del encuentro con Dios. Allí es el lugar de la bendición, es el lugar del perdón, pero también es el lugar de entrega, de renuncia, donde cedo a Dios todo lo que Dios reclama. Y hemos visto ya Noé y el altar. Y hemos tratado de ver ya la importancia de no tomar decisiones sin consultar a Dios, de no tomar iniciativas sin pasar por el altar. Porque la primera obra que hizo Noé después del diluvio fue justamente edificar un altar, y Dios percibió olor grato. En esta hora tenemos la segunda reflexión alrededor de la palabra altar, y es Abraham y el altar. Y vamos a leer también del libro de Génesis, en el capítulo 12 y solamente los primeros versículos del capítulo 13.
Dice así Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así que Abraham comienza a recorrer, a peregrinar, sin saber a dónde iba. Pero lo importante es que Dios sí sabía dónde iba. Y cuando llega a Canaán, la tierra que luego va a ser posesión de Israel, dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? La primera obra que él hace, también, al igual que Noé, cuando llegó a Canaán, dice el verso 7, que edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y hubo entonces, dice el verso 10, hambre en la tierra, y Abraham tristemente descendió a Egipto. Se alejó de la sombra del altar para morar en Egipto, porque era grande el hambre en la tierra. Capítulo 13, una vez que él miente y duda y da un pésimo testimonio delante de su sobrino Lot, dice el capítulo 13, que subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La pregunta es: ¿a dónde volvió Abraham? Volvió por sus jornadas, dice el verso 13, desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. ¿A dónde volvió? Verso 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Dios comienza a poner en marcha la promesa de redención con el llamamiento de Abraham. El hombre había fracasado vez tras vez. Por eso decíamos en el programa anterior que Dios había irrumpido en la historia de la humanidad con la expulsión del Edén del hombre y luego con la purificación a través del diluvio, pero luego terminaron en confusión y división aquella generación que emprendió la edificación de una torre sin consultar a Dios. El hombre fracasaba vez tras vez, pero Dios había dado una promesa de redención. Dios, en calidad de pastor, iba detrás de un plan, el plan de la redención. Y en ese plan muestra una ansia, un anhelo que hasta el día de hoy está en el corazón de Dios. El ansia siempre de reunir, nunca de dispersar. Y Dios quería en Cristo reunir, reconciliar al hombre con Él. Así que ahora comienza a poner en marcha la promesa de redención. Y los primeros versículos nos muestran del llamamiento que Dios hace a Abraham. No hay llamamiento sin renuncia. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra. Repito, no hay llamamiento sin renuncia, pero no hay llamamiento sin promesa. Vete y haré de ti una nación grande. Y no hay llamamiento sin propósito. Y Dios le dice: serás bendición. Vete y haré y serás bendición. Renuncia, promesa y propósito. Y una vez que Abraham obedece y llega a tierra de Canaán, enfatizábamos en la lectura que la primera obra que hace Abraham en Canaán, ¿cuál es? Es un altar. Comienza a buscar la comunión, la intimidad con Dios. Pero justamente allí llegó la hora de la prueba, llegó el hambre. ¿Y qué hace Abraham? Abraham tristemente se aleja de la sombra del altar. Dios podría haberle alimentado allí. La voluntad de Dios no era Egipto, la voluntad de Dios para Abraham era Canaán. Sin embargo, tristemente, Abraham se aleja de la sombra del altar. Y siempre habrá tristes consecuencias cuando dejamos de intimar con Dios, cuando
nos alejamos de la sombra del altar. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Miente, negando que su esposa era su esposa. Comienza a dudar de que lo van a matar. Si a él lo mataban, la promesa de Dios no se cumplía. Así que da lugar en su vida a la mentira, da lugar en su vida a la duda, y comienza a dar un pésimo testimonio ante personas inconversas y aún delante de su sobrino Lot. Por eso en esta reflexión queremos proponerte que aquello que ha comenzado en tu vida en Dios, lo mantengas a la sombra del altar. Porque también hoy, querido amigo, siempre habrá consecuencias cuando nos alejamos de la comunión con Dios. Siempre habrá tristes consecuencias cuando no intimamos con Dios. No basta con que Dios tome las iniciativas en nuestra vida. Aquello que nació en Dios, aquello que nació de rodillas, debe continuar de rodillas. Por eso en el programa anterior te preguntábamos, porque tal vez estabas a punto de tomar decisiones sentimentales, laborales, de trabajo, ministeriales. Ahora la pregunta es un poquito más profunda. Aquello que tal vez tú sabes que comenzó en Dios, ¿lo estás manteniendo a la sombra del altar? La propuesta en esta reflexión es muy sencilla, pero cuánta profundidad que tiene. No te alejes de la sombra del altar. Abraham se alejó y enriqueció materialmente estando en Egipto, según los primeros versículos del capítulo 13, pero decreció, se empobreció espiritualmente, porque en Canaán había adorado, pero en Egipto miente. En Canaán busca la intimidad con Dios, pero en Egipto da un pésimo testimonio. Es que siempre habrá consecuencias cuando nos alejamos de la sombra del altar. No estamos levantando el dedo y juzgando a este personaje bíblico de ninguna manera, pero estas cosas, querido amigo, están escritas para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros, para que imitemos lo bueno de aquellos personajes, pero no hagamos aquello que la Biblia nos muestra como un error, como una equivocación de aquellos hombres de Dios. Abraham se alejó de la sombra del altar y tuvo tristes consecuencias. Te proponemos que lo que ha comenzado en Dios lo mantengas a la sombra del altar. No intentes la vida, no intentes vivir fuera, alejado de la intimidad con Dios. No intentes la vida fuera de la sombra del altar.
Dios había comenzado a poner en marcha la promesa de la redención, con el llamamiento a este personaje, a este hombre de Dios, conocido como Abraham. No hay llamamiento sin renuncia, hemos dicho. Dios le dijo, vete, la renuncia de la tierra, de la parentela. Pero no hay llamamiento sin promesa, vete y haré. Y no hay llamamiento sin propósito. Ahora Él iba a ser de bendición y en su simiente, en Cristo Jesús, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Porque Dios, en calidad de pastor, siempre va detrás de un plan, el plan de la redención. Y tiene una ansia, el ansia de reunir, de reconciliarnos con Él. Y cuando Abraham llega a la tierra que va a tener como herencia su descendencia, la primera obra que él hace, al igual que Noé, es un altar. Buscó la comunión con Dios. Pero llegó la hora de la prueba, llegó la hora del hambre. La prueba había llegado a la vida de Abraham, y en vez de mantenerse a la sombra del altar, tristemente Abraham se aleja de la sombra del altar y comienza a mentir, a dudar, a dar un pésimo testimonio. Pero tenemos una buena noticia. La historia de Abraham en estos capítulos no termina allí en Egipto. Ahora Abraham va a emprender el regreso. Empobreció espiritualmente, enriqueció materialmente, pero va a emprender el regreso. Cuán hermoso habrá sido delante de Dios ver los pasos del regreso. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿a dónde volvió Abraham? Y dice el capítulo 13 que ya hemos leído, volvió por sus jornadas, desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, al lugar del altar que había hecho allí antes. Siempre hay consecuencias tristes cuando nos alejamos de la sombra del altar, pero siempre habrá consecuencias positivas cuando volvemos a la intimidad con Dios. Siempre habrá consecuencias tristes. Alejarnos de la sombra del altar siempre traerá consecuencias. Tal vez si te sientes seco, tal vez si te sientes sin verdor, sin frescura, sin ánimo. Qué bonito si puedes, a la luz de esta reflexión, examinarte y poder preguntarte tú también, querido amigo, querido hermano, ¿estoy viviendo a la sombra del altar? Porque no me extrañaría si me dices que te sientes seco, sin ánimo, sin desafíos, sin oportunidades. No me extrañarías que te sientas así si no estás intimando con Dios. Si hay algo en tu vida que Dios ha tomado la iniciativa, tal vez tu noviazgo, tu matrimonio, tu trabajo, tu ministerio, manténlo a la sombra del altar. No intentes la vida alejado del altar. Él nunca va a faltar a su cita. Cada día te va a estar esperando. Él nunca falta a la cita. Quienes faltamos, ¿cuántas veces somos nosotros? ¿Cuántas veces damos las mejores horas al mundo y las obras, tristemente, es para Dios? Pero Abraham tomó una decisión, como el hijo pródigo. Él tomó una decisión y volvió, dice la Biblia, por sus jornadas. ¿A dónde volvió? Volvió al lugar donde estaba el altar que había edificado. Esta misma decisión puedes tomar hoy, tú también, porque esta reflexión no es para que te sientas condenado, sino todo lo contrario. Queremos animarte, queremos desafiarte, para que todo lo que concierne a tu vida lo mantengas a la sombra del altar, porque no podemos proseguir a la meta alejado de esa sombra, alejado de esa comunión, alejado de esa intimidad. Abraham volvió, y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a continuar la vida de la misma manera, en sequedad, sin verdor, sin frescura, cuando Dios vino a través de Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia? Permíteme preguntarte como conclusión, ¿estás manteniendo, tal vez, querido joven, querida señorita, tu juventud a la sombra del altar? ¿Estás manteniendo tal vez tu noviazgo en ese altar que deberías día tras día edificar delante de Dios? Siempre habrá consecuencias bonitas y hermosas cuando la juventud, el noviazgo, lo mantenemos a la sombra del altar. Querido papá, querida mamá, ¿estás manteniendo la vida de tus hijos a la sombra del altar?
¿Sabías que ellos también necesitan día tras día de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestro abrazo, pero que también lo presentemos delante de Dios? Querido esposo, querida esposa, ¿estás manteniendo tu matrimonio a la sombra del altar? Porque Dios fundó el hogar, tristemente el hombre lo fundió. ¿Y por qué? Porque no involucra a Dios en su matrimonio. Y si tu matrimonio ha comenzado en Dios, manténlo a la sombra del altar. Seguramente que Dios va a estar involucrado y tú vas a poder experimentar un cielo aún en medio de las pruebas. ¿Cuánto tiempo acostumbras a orar por tu esposa? ¿Cuánto tiempo acostumbras a orar por tu esposo? En un momento difícil, según lo que hemos leído en Génesis 12, especialmente al partir del versículo 11, recién allí en un momento difícil, Abraham se dio cuenta que su esposa era de hermoso aspecto. No aguardes circunstancias extremas para orar por tu cónyuge. No guardes circunstancias extremas para valorar lo que Dios te ha dado. Hay cosas que no valoramos hasta que no las perdemos. Mantén tu noviazgo, tu juventud, mantén tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu trabajo a la sombra del altar. Y para ti, querido hermano, si tú sabes que tu ministerio ha comenzado en Dios, continúa presentándolo día tras día delante de Dios. Tu ministerio también necesita día tras día de la bendición de Dios. Y cuando Dios está involucrado, va a haber oportunidades, va a haber desafíos, y aún en la hora de la prueba, simplemente la prueba van a ser como piedras que te ayudan para escalar alturas espirituales. Abraham volvió al lugar del altar. Tal vez me está escuchando algún hermano que tuvo un tiempo de verdor, de frescura, pero que por las circunstancias, las críticas, los malos entendidos, las pruebas, te has alejado de Dios. Tal vez no has dejado de amarlo, pero te has alejado y ya no acostumbras a congregarte, o tal vez otra cosa. O tal vez para ti, querido amigo, que en un principio en la niñez de tu vida acostumbrabas a hablar con Dios, ¿te animas a aceptar el desafío que Abraham nos deja y emprender el regreso? Dios nunca va a faltar a su cita. Dios está con los brazos abiertos, esperándote a ti, y te quiere decir que no ha terminado contigo, que Él no se ha equivocado, que esas circunstancias de la vida Dios las ha permitido, pero no para terminar contigo, sino para elevarte a alturas espirituales. Dios no va a faltar a la cita. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Volverás a la sombra del altar o continuarás alejado del altar, de la comunión, de la intimidad con Dios? Tú decides. Nuestra propuesta es que vuelvas a la sombra del altar para que juntos, junto a Dios, podamos proseguir a la meta. Dios nunca va a desamparar. Dios siempre recibe al corazón contrito y humillado. Él nunca lo va a desamparar. Él nunca lo va a rechazar. Si tienes un corazón contrito y humillado, Dios te está esperando con los brazos abiertos. No te alejes de la sombra del altar. Querido amigo, querido hermano, queremos darte gracias por tu sintonía. Y quienes hacemos este programa, queremos invitarte para que en el próximo programa también podamos continuar reflexionando en la bendita palabra de Dios y podamos juntos ver Isaac y el altar, para que con una palabra desafiante, esa palabra nos anime para que juntos prosigamos a la meta.